Gloria a Dios, bienvenidos hermanos en el nombre del Señor esta mañana. Gloria al Señor. Aquellos que nos están también viendo por medio del internet, Dios les bendiga esta mañana. Si esta mañana trajo su Biblia, quiero que abra conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 5. Hemos estado hablando en la serie acerca de vivir la vida celestial en medio de un mundo caído. Dijimos que Dios quiere y nos ha dado la prueba, ¿verdad?, de la vida venidera, la vida que vamos a vivir en el cielo. Y es menester que nosotros aprendamos cómo caminar viviendo esa vida celestial, porque Dios nos ha sacado del mundo, no para vivir una vida mundana ya, sino una vida celestial con las características del cielo. Padre, te pido esta mañana que en el nombre de Jesús nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta palabra, en el nombre de Cristo, y te damos toda la gloria y honra. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Sabe que todos los días somos retados, todos nosotros, en muchas cosas, pero el reto más significante en mi vida personal es el llamado a vivir esta vida celestial. Como digo, la vida que se vive en el cielo. Vivirla no cuando llegue en el cielo, ahí lo vamos a vivir en la plenitud, ¿verdad? Sin ningún estorbo. Pero aquí en la tierra, Dios quiere que nosotros vivamos la vida con las características del cielo. Una vida que agrada a Dios, una vida que honra a Dios. Puede decir amén. Así que si somos nosotros creyentes en Cristo, ¿cómo vamos a enfrentar este desafío, ¿verdad?, de caminar cada día en una manera que agrada al Señor? Y creo que aquí en 2 de Corintios, el capítulo 5, el apóstol Pablo nos da la respuesta, teniendo un objetivo claro. Todos digan objetivo claro. O sea, un objetivo, un fin, ¿verdad?, una meta clara. Y el objetivo que nosotros debemos de tener como creyentes en esta vida, en 2 de Corintios 5, Pablo nos dice, empezando en el versículo 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea que estamos aquí vivos en esta vida, dice, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ausentes, o sea, vivir en este cuerpo, o presentes, despojándonos de ese cuerpo cuando nos muramos y vayamos al cielo. Dice, no importa si estamos aquí o vamos a estar en la mera presencia del Señor. Note lo que dice, procuramos. Debe subrayar eso en su Biblia. Esa es la meta. Esa es a lo que nosotros procuramos llegar. Este es el objetivo de que nosotros, ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros queremos eso en nuestra vida? ¿Ve? ¿Quiénes? Nosotros los que conocemos a Cristo tenemos y debemos de reconocer ese como nuestro objetivo. Porque si no, entonces empezamos a vivir la vida como el mundo la vida común, la vida mundana que la Biblia condena. Entonces nosotros procuramos, diga procuramos. O sea que es algo que nosotros hemos puesto como objetivo. Si yo procuro, ¿verdad?, llegar al trabajo a tiempo o a mi junta a tiempo, entonces me tengo que poner por meta, ¿verdad?, algo que tengo que hacer, algo que tengo que yo procurar por llegar a tiempo. Entonces es una meta a la cual yo prosigo. Entonces para el creyente es serle agradables al Señor. Serle agradable al Señor. Así que la vida celestial, la vida que tiene la característica del cielo, se caracteriza en la Biblia por ciertas cosas. Vamos al libro de Colosenses. Ahí hemos estado hablando en estas últimas semanas de la epístola a los Colosenses del apóstol Pablo. En Colosenses 3:1 leímos que si pues habéis resucitado con Cristo. Y acuérdense, el capítulo 1 y 2 cubrimos acerca del fundamento de la vida cristiana, la teología, si podemos decir así, fundamental para vivir la vida cristiana es Cristo. Y vimos como
Pablo desarrolla el tema de la soberanía y la preeminencia de Cristo Jesús. Él es donde se encuentran todos los tesoros, dice la Biblia, de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Cristo. Entonces, Él es el fundamento de la vida del cristiano. Y Pablo dice, y llega al capítulo 3, diciendo, si habéis resucitado con Cristo, o sea, si eres salvo, si tu vida ha sido transformada por el poder de Cristo y has resucitado con Él, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que siempre caminamos con nuestra vista hacia arriba, viendo al cielo? No, está hablando, ¿verdad? En una manera metafórica, ¿verdad? Que nuestra búsqueda, lo que nosotros, otra vez, la meta de nuestra vida es buscar las cosas celestiales, las cosas donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Dios Padre, en el cielo. Entonces nosotros debemos de buscar las cosas de arriba. Note la palabra esa, buscad las cosas. Buscad las cosas de arriba. En Mateo capítulo 6 y el verso 33, muchos de ustedes lo saben de memoria, Jesús dijo, mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, tienen que ver con las cosas del reino de Dios. Las cosas con la justicia de Dios, lo recto delante de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dijo Jesús, serán añadidas. ¿Por qué buscad primero el reino? Porque si estamos buscando las cosas celestiales, vamos a buscar las cosas que pertenecen, ¿verdad?, al reino de Dios. Y note que Cristo dijo en una ocasión, mi reino, dijo en Juan 18:36, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, si nosotros estamos buscando las cosas de arriba, estamos buscando las cosas del reino de Dios, las cosas celestiales. Porque así Cristo nos enseñó a buscar no segunda o tercera o cuarta, no, primero. Buscar primeramente las cosas del reino de Dios. ¿Es tu vida caracterizada por las cosas celestiales? ¿Te interesan a ti las cosas del reino de Dios? ¿O te interesan más, verdad, el entretenimiento del mundo? ¿O las cosas, verdad, mundanas? Yo no tengo nada en contra del entretenimiento. Me gusta ser entretenido en muchas cosas, pero si mi vida se concentra en ello, hay más gente que sabe, verdad, cuántos equipos están jugando hoy, quién va adelante, en qué lugar van, pero no se sabe ningún texto de la Biblia. Porque más les interesan las cosas del mundo que las cosas del reino de Dios. Y no debe ser así. No para el Hijo de Dios. Amén. Amén. A veces veo personas, ¿verdad?, ponen sus fotos en Facebook, ¿verdad?, que fueron a Disney World y andan sonriendo con las orejas de la rata esa, ¿verdad? Pero no lo ves en la iglesia. No traen a sus hijos a la iglesia, pero sí los llevan al entretenimiento en los parques, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que tomar seriamente, porque un día tendremos que darle a Dios cuenta, creyendo que estábamos en las cosas de Dios, pero éramos solamente religiosos. Qué terrible vivir una vida religiosa y al final, ¿verdad?, estar delante de Cristo y que Cristo diga, pero yo no te conozco, no sé quién eres. Entonces, para el creyente, por eso Pablo dice, si has resucitado, si veramente, de veras, eres salvo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, las cosas del reino de Dios. Diga conmigo, buscad primeramente, no segundo, no tercero, buscad primeramente las cosas del reino de Dios. No las cosas terrenales, ¿verdad? Pablo nos va a decir, no las cosas que están en la tierra. En Filipenses 3, verso 18, él se refiere a esto, ¿verdad? A su hijo, a la iglesia, perdón, en Filipos. En el capítulo 3, el verso 18, dice, porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Muchos. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto y esto y esto y lo otro. No,
muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ven? Gente que anda religiosamente, pero en su corazón realmente no conocen al Señor y son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, el vientre es el lugar del apetito. ¿Ve? Está diciendo Pablo, los apetitos de ellos son los que es realmente su Dios. Dice, cuyo Dios es el vientre, sus apetitos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? No han puesto su mira, no han puesto su pensar, ¿verdad? No buscan las cosas de arriba. Su mirada está en lo terrenal solamente. Entonces dice Pablo, estas personas, que son muchas, andan y son enemigos de la cruz. Y pueden hablar de la cruz, pueden venir al templo, pueden cargar una Biblia. ¿Ve? Acuérdense, los fariseos, los escribas hacían todo eso. Ellos oraban, daban diezmos, leían la Biblia, hacían todo eso. Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo. Aleluya. Ojalá no haya ninguno aquí así. Amén. Tenemos que estar seguros que estamos en Cristo. Y esa vida celestial se le ha prometido a todo hijo de Dios, que puede vivir con esa vida o esas características que vemos que se van a vivir en el cielo. Pero dice aquí que muchos de estos que solo piensan en lo terrenal. Ahora regresemos a Colosenses 3. Sigue diciendo Pablo en el versículo 3. Dice, porque habéis muerto. O sea, busca las cosas de arriba, pon la mira en las cosas de arriba, no en lo terrenal. ¿Por qué? Porque habéis muerto a eso. Si de veras haber resucitado, ya tuviste que haber muerto a esas cosas, a lo terrenal en vosotros, dice. El capítulo 3, el verso 3. Colosenses 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Subraye eso ahí en su Biblia, escondida. La vida escondida. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vivimos como incógnitos, no queremos que nadie sepa que somos cristianos. No, debemos de vivir la vida celestial para que la gente vea, ¿verdad? Una vida diferente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay una fuente de donde la vida cristiana se vive. Y esa fuente está escondida. El mundo no la conoce hasta que no viene a Cristo. Pero ya estando en Cristo, habiendo resucitado con Él, la vida nuestra está escondida con Cristo. O sea que no la vamos a encontrar en las cosas terrenales. Por eso un creyente que solamente empieza a vivir las cosas terrenales nunca le va a sacar sabor a la vida. ¿Por qué? Porque ya salió del pecado. Dios lo sacó de ahí. Para regresar a ella es regresar al vómito. Aleluya. Dice la Biblia como el cerdo, ¿verdad?, que regresa al lodo. Como el perro que regresa y come su propio vómito otra vez. No. Dice él, nosotros tenemos una fuente escondida. Vivir la vida celestial es vivir de esta fuente que es Cristo. Escondida, dice, en Cristo. Solo se encuentra en Cristo. En Filipenses 3 y el verso 3, Pablo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, dice, pues los que adoramos, verso 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Noten lo que Pablo dice aquí, varias cosas importantes. Primero dice, los verdaderos circuncisos. ¿Por qué habla de la circuncisión? Porque los judíos tenían, ¿verdad?, según la ley, un mandato que todo niño, ¿verdad?, al octavo día tenía que ser circuncidado. O sea que su miembro, ¿verdad?, de hombre era cortado y ese pedazo de carne era desechado, ¿verdad? Y era el signo del pacto que Dios tenía con Israel. Dios tenía un propósito por ello. Pablo dice, los verdaderos circuncisos son los que adoran a Dios por medio del Espíritu Santo. No aquellos que se han sujetado a un rito externo simplemente, que era todo judío.
eran circuncidados, guardaban la ley, por eso lo hacían, pero habían perdido el significado. Pablo dijo, ¿quiénes son los verdaderos circuncisos? Aquellos que adoran a Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta a ti es, ¿tú adoras a Dios por el Espíritu de Dios? ¿Tú adoras a Dios de veras en espíritu? Y luego dice, segundo, confiamos que en lo que Cristo hizo por nosotros. Otra traducción dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En quién te glorías tú? Hay mucha gente que se gloría en muchas cosas. Se gloría en su iglesia, se gloría en su movimiento, se gloría en su favorito predicador, se gloría en todo. Pero la Biblia dice, nosotros, los verdaderos circuncisos, nos gloriamos, confiamos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y tercero dice, no depositamos, ¿qué? Ninguna confianza en los esfuerzos humanos. O sea que no nos vemos a nosotros como algo que nosotros hacemos para que Dios nos acepte, para merecer salvación. No, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. El creyente que se gloría en Dios, aleluya, puede decir amén. No depositamos confianza en los esfuerzos humanos. Ahora, Pablo habla de esta circuncisión. Guarde su lugar ahí. Vamos a Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, verso 11, Pablo dice esto, en Él, o sea, en Cristo, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Hay algo interesante que estaba leyendo esta porción de escritura y me vino este pensamiento, leyendo esta palabra también. Es significativa esa palabra. Porque Pablo está escribiendo a gentiles en Colosas, no a judíos solamente. Está escribiendo a gente que no conocía los ritos de la ley necesariamente, pero ahora habían creído en Cristo. Era gente gentil, gente pagana que se había convertido. Y Pablo, nótese lo que les dice, en Cristo también fuisteis, o sea, también ustedes fueron. Los gentiles no sabían nada. Ellos nunca se habían sujetado a la circuncisión mosaica, ¿verdad? Pero Pablo dice, ustedes también sois circuncidados con circuncisión no hecha, ¿qué? A mano. O sea, no es la circuncisión externa que alguien tiene que hacerlo con la mano, sino dice que ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Acuérdense que le dije la ley Moisés, ¿verdad? Llamaba a todo varón a ser circuncidado en la carne. Y cuando le quitaban esa parte, ¿verdad? De la carne, esa se despojaba. ¿Qué quería Dios decir cuando estaban haciendo eso? Había un pacto, ese era el signo del pacto. Pero no era un rito externo solamente. Ese Pablo lo explica aquí. Dice, ustedes también son circuncidados, aunque eran gentiles. Ustedes en la ley no les aplicaba a ustedes eso. Pero ahora no solamente se desecha esa parte, ¿verdad? Del miembro, ¿verdad? Masculino, sino dice, ahora se echa el cuerpo. Todo completamente. O sea, todo es quitado y completamente destruido. O sea, ¿el cuerpo de qué? El cuerpo carnal, pecaminoso. Entonces estaba dando Dios a entender cuando cortaba esa parte de la carne el varón, era desechar la carnalidad, ¿verdad? El cuerpo carnal, dice, pecaminoso carnal, ¿dónde? En la circuncisión de Cristo o por la circuncisión de Cristo. Note que esta circuncisión no fue hecha por alguien humano, no es obra de hombres, no fue hecha por la mano de nadie, fue hecha por Cristo. Cristo nos circuncidó. Ahora no somos nosotros judíos en la carne, no nos circuncidamos como la ley manda a los judíos, pero nosotros que somos gentiles somos circuncidados. Y no solamente hombres. Las mujeres también. Porque se aplica a todos. El cuerpo pecaminoso carnal es ese hombre viejo, antiguo, ¿verdad? Del cual el Señor nos redimió, en el cual nosotros antes vivíamos. Y dice, lo hizo por medio de la circuncisión de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces sigue diciendo que ahora nosotros, ve al versículo 13, y ahora vosotros estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Nota esa expresión. Estaban muertos, eran incircuncisos. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Cuando Cristo nos perdonó, Él circuncidó nuestra vida, echó a un lado esa parte pecaminosa, la anuló, si podemos decir así, no que no está, no que no nos afecta o nos puede afectar, sino que Él nos separó de ellas. Entonces Pablo dice, ahora ya no debemos de vivir bajo esa manera antigua de vivir, ¿verdad? Fuimos también circuncidados y ahora, habiendo estado muertos, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Yo le doy gracias a Dios que Él perdonó mis pecados. ¿Qué de ti? Aleluya. Gracias a Dios que Él me circuncidó, que Él me sacó de las tinieblas. Y ahora, porque tengo a Cristo, mi adoración es movida por el Espíritu Santo. Una vida celestial es una vida que adora a Dios. Adora a Dios no ya atado con las cosas externas, sino ahora de una fuente interna, ¿ve? De una vida escondida en Cristo. Y esa es por medio del Espíritu Santo. No pongo mi confianza en mí, me regocijo en Cristo y lo que Él hizo, y la confianza no la pongo jamás en la carne, ni en la mía, ni en los demás. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Cristo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que no ponemos confianza en que nosotros, de alguna manera u otra, ¿verdad? Vamos por nuestro propio esfuerzo o obras, vamos a merecer nada que Dios nos quiere dar. Así que una vida que es celestial, no es solo una vida caracterizada por estas cosas que acabamos de leer, sino que también es una vida ausente de ciertas cosas. ¿Cómo qué? Hay ciertas cosas que no caben en la vida celestial. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3 y verso 5. Sigue Pablo diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, cuando Pablo dice haced morir, no está diciendo que nosotros tenemos que matar, por así decir así, ¿verdad? Nuestro viejo hombre. No, el viejo hombre ya fue cortado. Acuérdense, todavía puede tener influencia si lo dejamos, pero ya no tenemos esclavitud al hombre viejo, al hombre que fuimos. Entonces, cuando Pablo dice haced morir, está diciendo, como dice en otros lugares, ¿verdad? Considérate muerto, pero vivo para Dios. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Es una actitud de mente y de corazón. ¿Por qué? Porque estoy buscando las cosas de arriba, las cosas del reino. ¿Qué hizo Cristo por mí? Murió por mí. Y si Él murió por mí, mi muerte es una realidad espiritual. Yo ya he muerto al pecado. Entonces Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, aquello que te afecta aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no habrá nada de esto en el cielo. Por eso dije, cosas que son ausentes de la vida celestial. No caben en ella porque no van a estar en el cielo. ¿Y cuáles son? Primero, dice fornicación. ¿Qué es eso? Es tener sexo fuera del matrimonio. Fuera de los parámetros establecidos por Dios. Entonces, la fornicación es el pecado sexual. Para aquellos que no han contratado, ¿verdad?, matrimonio. Dice impureza. ¿Verdad? Todo en pensamiento y en acción, todo aquello que no se asemeja a Dios o a Cristo o piadosamente, sino que es impuro. Pasiones desordenadas. Note que no dice pasiones, solamente es pasiones desordenadas. O sea, todos tenemos pasión. Es una, es una característica humana, como el hambre, como el deseo. Pero la Biblia no condena el deseo, no condena la pasión, condena los deseos carnales, los deseos, ¿verdad?, malos, las pasiones desordenadas. Porque uno puede ser apasionado, ¿verdad?, y ser piadoso. Dios es apasionado, pero Él no es descontrolado en su pasión, porque Él es santo.
Entonces Pablo dice, hacer morir la pasión desordenada, los malos deseos. Otra vez, no hay nada malo con tener deseos, pero ¿qué clase de deseos son? Pablo dice los malos deseos, aquellos que te llevan a la maldad, a hacer aquello que desagrada a Dios. La avaricia, ¿qué es avaricia? ¿Verdad? Es querer tener lo que tú tienes o querer tener lo que a otro le pertenece. ¿Verdad? Es desear más de lo que Dios me ha dado a mí. Es querer lo que otros, no estoy contento con lo que Dios me dio, quiero aquello, quiero lo que Él tiene, quiero lo que ella tiene, ¿verdad? La avaricia. Y note lo que Pablo le llama la avaricia. ¿Qué es avaricia? ¿Qué es avaricia? Es idolatría. ¿Qué es idolatría? Es poner algo como un Dios. Entonces, cuando tú eres una persona avaro, ¿verdad? Tienes avaricia, buscas tú suplir todo lo que tú quieres, lo que tú piensas que necesitas. Y aunque sea de otro, lo tomas. Es creerte tú Dios, tú el que puedes, ¿verdad? ¿Cómo diré? Suplir toda necesidad que tú tienes. Y no es así. Dios es el que suple toda nuestra necesidad. ¿Puedes decir amén? Entonces Pablo iguala la avaricia a una idolatría. Aleluya. Por eso dice, deséchala, porque a Dios no nos llamó para ser idólatras. Luego sigue diciendo, vamos a Colosenses, aquí el capítulo 3, otra vez, el verso 8. Perdón, el verso 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Esos son aquellos que no conocen a Dios. Acuérdense en Efesios 2:2, Pablo dice, nosotros andábamos en otro tiempo, bajo el control de ¿quién? El espíritu del aire, el hijo que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces está diciendo Pablo aquí que nosotros tenemos que reconocer y acordarnos que por estas cosas Dios va a juzgar a aquellos que no le conocen. Aquellos que son los hijos de desobediencia, Dios traerá su ira sobre ellos. Verso 7, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. A ver, no andamos, anduvimos en otro tiempo. Es algo que ya pasó para el creyente. Dice, en otro tiempo anduviste en ellas cuando ¿qué? Vivías en ellas. Cuando nosotros vivíamos esa vida, dice, nosotros estábamos como todos los demás bajo ese espíritu de los hijos de desobediencia. Y nosotros, dice, ahora ya no vivimos de esa manera, sino que hemos sido liberados de eso para vivir una vida diferente, la vida celestial. Puede decir amén. Así que nos despojamos de las cosas que no son para los hijos de Dios. Verso 8 sigue diciendo, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Esas son cosas que ausentes de la vida celestial. No caben, no concuerdan con la vida celestial que tenemos en Cristo. Que son ¿qué? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, mentiras. Si un creyente no debe ser una persona dada a la ira, al enojo, no debe de ser una persona mala. ¿Sabe que la malicia, qué es malicia? Es que quiero, ¿qué? Hacerle daño a alguien. ¿Nunca usted ha conocido a una persona que es no solamente mala, sino que practica malicia? Todos sabemos que todos podemos hacer cosas malas, pero alguien que tiene esa actitud de, le voy a hacer esto, ¿verdad? Le voy a hacer esto a esta persona, no se va a dar cuenta y le voy a hacer esto. Una persona con malicia. Porque una persona puede hacer algo que aparenta ser bueno, pero si malicia está detrás de ella, lo bueno es malo. Me acuerdo, hace mucho tiempo me dijo una historia de una viejita que estaba para pasar un camino muy transitado y se paró ahí en la luz y vino un jovencito y la vio que iba con
con una, ¿cómo se llama? Un cart, ¿verdad? Llevaba sus bolsas y traía su bolsa aquí alrededor y apenas la viejita podía bajar y el joven le dijo, ¿quiere que le ayude? Dijo, ay, mijito, qué bueno eres. Sí, ayúdame. Y le ayuda a pasar para que no la fuera a atropellar un coche y todo hasta el otro lado. Llegando al otro lado, le quita la bolsa y corre. Eso es malicia. ¿Ve? Le ayudé ¿para qué? Para hacerle el mal. Aparentar hacer el bien, pero con malicia al final no es algo bueno. Pablo dice, despójate de toda malicia, blasfemia, todo aquello que habla mal de Dios, ¿verdad? Palabra deshonesta de vuestra boca, que es mentira. A veces nosotros ni nos damos cuenta cuando decimos algo que no es la verdad, porque a veces no nos levantamos con la preocupación de hacer lo que es verdad, sino que simplemente nos vamos al día así y nos olvidamos. Me acuerdo también la expresión esa que decía alguien cuando allá en aquellos días cuando todos traíamos teléfono, ¿verdad? Pero llegaba la llamada a la casa, sonaba el teléfono y alguien solía decir, bueno, si es para mí, diles que no estoy. Entonces los niños dicen, mi papá dice que no está. Y no nos ponemos a pensar que eso es una mentira. Hasta dañamos a nuestros hijos cuando vivimos así, porque ellos están diciendo, no estás, pero sí estás aquí, Daddy, ¿cómo le voy a decir que no estás? Tú nada más dile que no estoy. Entonces, decimos a veces mentiras sin pensarlo, porque eso no es ser honesto. Si va a ser honesto, diga, si es fulano de tal, dile que no quiero hablar con él ahorita. Esa es la verdad. No tratar de esconderse detrás de una mentira. El Hijo de Dios nunca debe usar la mentira para salir de un apuro. Nunca debe usar la mentira. ¿Por qué? Porque deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Es mejor sufrir diciendo la verdad que salirte de algo diciendo una mentira y luego que tener que enfrentarte al Dios de la verdad. Porque a Él no le cae bien que nosotros hablemos aquello que no es en línea con su carácter. Dios es la verdad. Por eso Él nunca puede mentir. Porque mentir sería ir en contra de su naturaleza. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué es menester que nosotros nos despojemos de todas estas cosas ahora, aquí, sobre la tierra? Que dejemos a un lado toda maldad, toda malicia, toda ira, todo blasfemia, toda mentira, todo enojo. ¿Por qué es menester que nosotros nos despojemos de ella? En Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan nos dice que ninguna de estas cosas entrarán, ¿dónde? En el cielo. En Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Y dice, y no vi en ella templo, hablando de la ciudad, ¿verdad? Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Verso 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes en la tierra traerán su gloria y honra a ella. Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Nada entrará ahí que es inmunda, o sea, impura, ¿verdad? Dañada o contaminada con el mundo, ¿verdad? Nada que hace abominación y mentira. Nada de eso entrará al cielo. Entonces, si la vida celestial no incluye esas cosas, aquí sobre la tierra, Pablo dice, despójate de ellas. Empieza a vivir la vida como Cristo, ¿verdad? Quiere que la vivas en el cielo. Empieza a vivirla aquí. No seas inmundo, no seas blasfemo, no hagas nada que Dios le llame una abominación. Y interesante que ahí no entrará ninguna abominación.
todo pecado es abominación a Dios. Puedes decir amén. Capítulo 18 de Levítico habla también de las perversidades sexuales. El homosexualismo es una abominación a Dios, dice la Biblia. Entonces, si alguien quiere saber, bueno, ¿entrarán los homosexuales al cielo? Bueno, nada que es abominación entrará ahí. ¿Entrarán todo pecador, sea homosexual o no, que se haya arrepentido y haya sido liberado de ese tipo de vida? Sí. Pero si aquello que es abominación a Dios en la tierra, es abominación a Dios en el cielo también, por eso no entrará ahí. Ahora, ¿qué más? En Apocalipsis 22, el siguiente capítulo, verso 14, Pablo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Otra vez la ciudad, la Nueva Jerusalén. Mas los perros estarán afuera. Y los perros era una palabra usada para denominar a aquella gente que era pervertida. ¿Verdad? Aquellos, Pablo, ahí donde leímos en Filipenses 3, el versículo anterior dice, cuidado de los perros. Aquí habla de aquellos que están fuera de la ciudad. Dice, mas los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira, que no entrará ahí. No se encontrarán en el lugar que se llama la Nueva Jerusalén o el Nuevo Cielo. Y luego Pablo sigue diciendo, no vamos a leerlo todo, pero Juan habla así ahí, de que la esposa del Cordero es una esposa que está vestida ¿en qué? En pura lino fino, lino blanco, ¿verdad? La justicia, dice la Biblia, de los santos. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si sabemos ya que Dios requiere estas cosas de aquellos que son y se llaman sus hijos. ¿Qué es lo que nosotros ahora debemos hacer si sabemos que Dios requiere esto en nuestro caminar? Y la respuesta bíblica es que debemos vivir empoderados por la gracia de Dios, diga gracia, para convertirnos en todo lo que Dios ha destinado para nosotros. ¿Y sabe que Él ha preparado obras para que nosotros caminemos en ellas? Dice Efesios 2, verso 10. Dios ha preparado de antemano obras para que nosotros caminemos en ellas. Y esas obras que Dios ha llamado a que nosotros caminemos, Él nos sostiene y nos empodera por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de fe, diga fe. ¿Sabía usted que la fe no es natural? Que la fe no es natural para nosotros. Hablo de la fe bíblica. De hecho, la fe es contraria a la intuición. Algo que es intuitivo o la intuición es algo que sabemos sin tener que razonar. Algo que es evidente, ¿verdad? Y la fe es en contra de la intuición. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por instinto o por intuición que no razonamos. Hay muchas cosas que razonamos para hacerlas, pero hay muchas cosas que no. Si alguien le avienta una piedra y usted voltea y ve esa piedra, usted no se pone a pensar, ay, ahí viene una piedra, ¿qué debo hacer? ¿Verdad que no? Cuando usted ve la piedra, ¿qué hace? Se mueve, sin pensar. Es algo intuitivo, ¿verdad? Que usted por dentro sabe, tengo que hacer inmediatamente. No es algo que usted pone a pensarse y a razonar. Entonces, cuando yo digo que la fe es en contraria a la intuición, es porque para nosotros como humanos la duda es más natural que la fe. Es más, intuitivo para nosotros dudar. Es para nosotros más natural el miedo, el temor, el orgullo. Para el hombre es más natural. La preocupación para nosotros es más natural. Pero la fe no es natural. La fe bíblica, la fe que salva, no es natural para nosotros. Por eso la Biblia, escúcheme, categoriza la fe como un don. Dios nos da fe, porque no es nítido en nosotros, no es algo natural. En Romanos 12:3 lo vemos, Dios da a cada uno medida de fe.
En Efesios 2, verso 8, Efesios 2, verso 8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esta fe no es de vosotros, es un don de Dios. Ve, Dios, Cristo inicia la fe en nosotros por medio de la palabra. Vimos la semana anterior, fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Fe viene por el oír, la habilidad de oír espiritualmente. Y esos oídos pueden oír por medio de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, nos llama, nosotros podemos responder porque es su palabra que abre nuestros oídos. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas oyen la voz. Pero note que Pablo dice aquí, esta fe no es de vosotros, es don de Dios. Por eso digo, no es algo que es natural para nosotros. Dios nos tiene que dar gracia para poder nosotros tener esa fe. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Aleluya. ¿Sabe que Cristo es el autor y consumador de qué? De la fe. ¿Quién es el autor? El autor es aquel que principia, ¿verdad? Algo. Aquel que comienza la fe en nosotros. Es Dios. Así que vemos en la Escritura varios lugares donde la Biblia nos dice que por la gracia Dios nos da esta fe. En Juan capítulo 14, voy a dar una escritura más. Y solamente para terminar aquí hablando esto de la fe, ¿sabes tú qué es la fe? ¿Sabes tú qué significa vivir por la fe? En Juan capítulo 14, versículo 1. Y si se pone usted a pensar un poquito, la fe no es natural para nosotros. Por eso digo, es un don de Dios. Es algo que Dios tiene que darnos gracia para poder nosotros, ¿verdad?, creerle. Él nos empodera por medio de su gracia. Porque la fe es vivir, escúcheme, por las palabras de otro. ¿Cuánta confianza tú le pones en las palabras de otro? A veces nos es difícil creerle a alguien porque sabemos son humanos como nosotros. Me estás diciendo, te creo, pero algo atrás me dice, ¿quién sabe? Y no nos damos enteramente a confiar y creer muchas veces. Porque la fe, lo digo otra vez, es vivir por las palabras de otro. Y en este caso, Jesús dice, mire, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Qué tremenda palabra de Jesús. Porque decirle, ¿ustedes creen en Dios? Sí, claro que creemos en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Bueno, cree en mí. Cree en mí también. Fe es vivir por las palabras de otros. Y no es muy natural. Bueno, ¿puedo creerle a Cristo o no? ¿Puedo creerle a Dios o no? Jesús dijo, no se turbe nuestro corazón, tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Note lo que dice. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas hay. ¿Qué habrá en el cielo esperándonos? Jesús dijo, moradas de mi Padre. ¿Le crees tú a Dios? ¿A Jesús? Fe es vivir por las palabras de otro. Tú no las has visto, yo no las he visto. Pero ¿le crees? Fe es vivir por la palabra o la promesa de otro. Y Jesús nos dice, yo quiero decirles, creen en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cómo sabe él que hay moradas ahí? Porque él vino de ahí. Mi Padre me envió, dijo. Yo he venido al mundo, mi Padre me envió aquí para dar testimonio de la verdad. Si así no fuera, ¿qué dijo? Yo les hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es fe? Es creerle a Cristo. Que Él se fue y fue a hacer algo, fue a preparar un lugar para ti. ¿Tú le crees?
¿Sabes que cuando tú le crees a Él, no tienes miedo del futuro? No tienes miedo y vas a tener miedo de la muerte que viene. A todos nos va a venir. ¿Tienes miedo de morir? No. Si vives por fe, no por vista, ¿sabes por qué? Porque Cristo dijo, keep the scripture up, please. Porque Cristo dijo ¿qué? Yo voy a preparar un lugar para ti. Verso 3. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Pastor, se ha predicado el evangelio por muchos años, miles. Y dicen que Cristo va a venir algún día y eso han dicho mis abuelos y mi padre y todos creían eso y los padres de ellos, todos han creído que Jesús va a venir, pero no ha venido. Y Pedro dijo, aquellos vendrán en los últimos días. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Le crees tú a Cristo? Que Él va a venir. Lo llegues a ver en esta vida o no, ¿le crees? Porque fe es vivir por la palabra de otro. Es entregar tu vida totalmente a la promesa y la palabra de otro. Y en este caso es Cristo el otro. Si yo me voy, vendré otra vez. Yo creo que Cristo regresará. No sé si regresará en mi tiempo o no, pero veo al mundo yendo hacia el lugar donde la Biblia ha profetizado que iría. Dijo, y si vengo, los voy a tomar a mí mismo. Va a venir por mí. Algo que me acuerdo mucho de mi madre, que ella cuando nos hablaba, oraba por nosotros, dijo, un día yo me voy a ir, pero yo lo voy a estar esperando allá con el Señor. Y nos animaba a mí y a mis hermanas, sirvan al Señor. Sería muy triste que yo esperándolos ustedes nunca llegaran. Ella estaba convencida a dónde iba y sabía lo que estaba esperando. ¿Cómo sabía? Porque era una mujer de fe en la palabra y promesa de otro. Y ese otro era Cristo. Y dice, yo los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vivir en fe es vivir con esa expectativa. El Señor va a venir. El tiempo cuando nosotros no lo esperamos, Él va a venir. Y Él va a venir por nosotros. Él ha preparado un lugar para nosotros. Y Él nos llevará consigo a ese lugar. Y dijo en Juan capítulo 17, Padre, yo quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Aunque no le hemos visto, Pedro dijo, le amamos. ¿Cómo podemos amar a alguien que no hemos visto? Porque lo hemos visto aquí. Fe es creer la promesa de Cristo. ¿Crees en Dios? Cree en mí, dijo Cristo. Esto yo voy a hacer por ustedes. Yo vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús nos va a llevar a la casa de su Padre para experimentar la plenitud de esta vida celestial de cual les estoy hablando. ¿Tú crees en Dios? Cree también en Cristo. Podemos vivir esta vida celestial aquí mientras esperamos la venida de aquel que vendrá del cielo. Esta mañana te animo a poner tu fe en Cristo si no lo has hecho. Cree en Él. Cristo dijo, cree en mí. Y cuando tú pones tu fe en Él, serás salvo. Y podrás empezar a vivir la vida celestial como se viviera en el cielo. Cristo viene, hermano, otra vez. Yo le creo, lo estoy esperando.
Espero que tú también. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Hay muchos aquí de nosotros que creemos, Señor. Hemos puesto toda nuestra confianza en ti y es la fe que te agrada a ti. Es la fe por medio de tu Santo Espíritu, tu palabra que nos empodera para vivir esta vida. Viendo, Señor, aquello que no podemos ver con los ojos naturales, por medio de tu promesa. Te doy gracias, Señor, esta mañana, porque Cristo nos ha dado promesa que podemos estar seguros de ella. Y aunque no la hemos visto, nos gozamos con un gozo inefable. Te doy gracias, Señor, porque nos amaste tanto que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien esta mañana, Señor, que no ha creído, y que tú, Señor, esta mañana le has hablado, pueda responder, Dios, abriéndole sus ojos y sus oídos espirituales para oír, ver y creer. Y Señor, gracias por todos aquellos que aquí están esta mañana, que hemos creído. Gracias por recordarnos que esta fe que viene por el oír tu palabra no es una fe natural, es una fe que te costó a ti sangre para darnos. Es una fe, Señor, que tú nos das por pura gracia. No es algo que nosotros podemos maquinar en nosotros, sino es algo que surge de esta vida escondida en Cristo que tenemos. Y te agradecemos, Padre, que podemos vivir aquí sobre esta tierra, sobre este mundo caído, en una manera, Señor, que caracteriza la vida celestial, para que otros vean que hay una manera diferente de vivir. Señor, ayuda a aquellos que por alguna manera u otra, Señor, están batallando en su caminar. Hazles saber, Señor, que tú estás con ellos. Y que no es lo que ellos pueden hacer, sino lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, que es importante. Te creemos a ti, Señor. Ayúdanos para que al escudriñar tu palabra, tus promesas puedan ser para nosotros, Señor, un aliento a nuestra vida espiritual. Y el fundamento sobre el cual vivimos esta vida celestial. Despojándonos de toda actitud, pecado mundano. Te damos gracias por una vida, Señor, que está santificando. Aún, Señor, en nuestras luchas con el pecado y la tentación, tú nos haces ver, Señor, que lidiamos con ellas precisamente porque te pertenecemos a ti. Gracias, Señor. Llévanos de este lugar en paz. Toca cada vida, Señor, que está escuchando esta mañana. En el nombre de Cristo. Y a ti sea toda la gloria y la honra. Amén, Señor. Y amén.